Y bueno, como lo prometido es deuda, os vamos a desvelar lo que escribió ayer Tomás Guas, que es importantísimo porque en definitiva te das cuenta de que había cosas que no le encajaban ni siquiera a los periodistas que votaron, ¿vale? Porque parece ser, ahora dicen, ya no sé ahora dónde quedaría el tema de la conspiración de la UEFA, de si metió mano o no, o es que realmente la banda de periodistas en una banda de más tuerzos que realmente no tienen ni puñetera idea de fútbol y que por cierto no han votado en base a criterios futbolísticos, sino extrafutbolísticos. A mí me parece muy bien que el fair play cuente, ¿vale? Pero que no sea completamente definitivo. Y aquí que un periodista polaco me diga que ha votado a Rodri, ni más ni menos que porque tiene estudios, o porque ha ido a la universidad, o porque no tiene redes sociales, me parece ridículo. O sea, me parece absolutamente lamentable. Y eso dice mucho de la categoría y sobre todo del valor que tiene el premio. O sea, te está votando gente amateur, te está votando gente que realmente no entiende de fútbol o no sabe absolutamente nada de fútbol porque se dedican a bichar en tus redes sociales para ver si te votan o no. O sea, es que es ridículo, es vergonzoso. Pero es que encima resulta que ayer Tomás Guas en el debate desvelaba, por lo visto, que había cosas y que hay cosas de hecho que no le cuadran en absoluto y que además le huelen fatal. Y por ejemplo, en este artículo escrito ayer y publicado en el debate, donde Tomás Guas pues estuvo hablando un poco de todo y estuvo comentando las cosas que no le cuadran, que por ejemplo no le cuadra nada que efectivamente no se sepa todavía las votaciones para saber qué diferencia de puntos ha habido entre Rodri y Vinicius, que dice que es rarísimo. Bueno, pues llega a apuntar a que la organización del equipo tenía tan absolutamente seguro que iba a ganar Vinicius que incluso mandaron ni más ni menos que a un periodista a Brasil, ¿vale? A Brasil, precisamente para que le hicieran algún tipo de reportaje o algo parecido. Esto lo tenéis aquí en el cuerpo del artículo exactamente, porque bueno, está hablando un poco y lo que dice, por ejemplo, lo primero dice, quizá que France Football daba por hecho que ganaba Vinicius, puesto que arrasó en la votación popular, lo pensaba como tantísima gente. Un queridísimo colega pone el acento en la elección de George Weah para la entrega del galardón y sostiene que sí, que France Football pensaba que ganaba Vinicius y que por eso eligió. Imagino que un buen tiempo atrás Weah, negro, delantero, goleador, era ideal para distinguir al 7 madridista, ¿vale? Dice, y el equipo mandó un enviado especial al pueblo brasileño donde nació Vinicius para recoger las impresiones de sus paisanos tras la votación. ¿Mandaron otro al pueblo de Rodri? No me consta. La cosa invita a pensar que cocinaban un super reportaje doméstico con el esperado ganador y quedó reducido al lamento de los lugareños. Eso sí, no fue raro, claro. Pues es que ahí lo tenéis, o sea, más cosas clarísimas. O sea, es que al final él está constantemente diciendo, oye, qué raro. Y por supuesto, en la primera parte del artículo, lo que hace es decir cuántos puntos Rodri, cuántos puntos Vinicius, qué votó ese colega. Pues le conozco, aquel otro, entre los 100 elegidos. Lo que básicamente dice es por qué este mutismo nos impide conocer por primera vez la diferencia de puntos entre el primer y el segundo clasificados. No tiene ningún sentido, ¿vale? Si votan 200 es que nos plantamos en año nuevo. Entre los 100 elegidos los ha habido que no votaron al brasileño, no le dieron ni un punto. Raro, muy raro. O sea, ¿cómo, ¿vale? Aunque pongas incluso a Rodri por delante, ¿vale? ¿Cómo puede ser que ni siquiera votes a Vinicius? O sea, es como si no hubiera existido. O sea, es que es ridículo, ¿me entendéis? Es ridículo no poner o dar por lo menos algún punto al que ha sido campeón de Champions y campeón de la Liga y mejor jugador del Real Madrid. Es que no darle un punto, como por ejemplo también apunta al tema de Kroos. ¿Cómo Kroos puede ser noveno? O sea, ¿en qué planeta cabe pensar que Kroos puede ser noveno a tantísima diferencia de Rodri? Cuando incluso a lo mejor asumieras que Rodri podría haber sido mejor que no, dices tú, bueno, Kroos hubiera quedado segundo. Pues no quedó segundo, o sea, quedó noveno. Dices tú, pero ¿cómo puede ser? O sea, es que no tiene realmente ninguna lógica. No, o sea, te das cuenta que dices, bueno, puede ser o bien que la UEFA ha metido mano o bien que es que la banda que votaba es una banda completamente amateur, o sea, no profesional y que realmente no deberían volver a votar en la vida, porque te das cuenta que no lo hacen en base a criterios futbolísticos, sino que lo hacen en base esencialmente a criterios que a ellos se les viera el bolo y que son completamente aleatorios y que no tienen nada que ver con el fútbol. Entonces yo entiendo que en el DBS, donde hay periodistas y hay capitanes y seleccionadores o entrenadores, entiendo que sí que hay gente de fútbol a los mandos de ese premio. Entiendo, ¿vale? Que ya no me espero, bueno, yo me lo espero todo, ¿vale? Pero claro, dices tú, es que este Balón de Oro, vamos, yo creo que es uno de los mayores escándalos a nivel de entrega de premios que hayamos podido vivir en la historia del fútbol. O sea, es que es vergonzoso lo que ha ocurrido y lógicamente Tomás Guas lo denuncia aquí, me parece muy bien porque en definitiva así sabemos por dónde van los tiros, ¿vale? Luego, importante a nivel de pasta para todos los que están diciendo
que el Madrid va a perder mucho dinero con los conciertos, que no va a poder inscribir jugadores o que no debería haber inscrito jugadores por el tema de los conciertos, que es una soplapollez absoluta y total. Bueno, pues dejadme que os diga que el Real Madrid va a recibir 1.000 millones de euros de bonus por la Superliga, que se va a anunciar y que va a ser anunciada en la asamblea del próximo 24 de enero. Sí, la que tenéis, que está muy caliente porque el Madrid va a barrer de un plumazo a toda la ralea del fútbol. Efectivamente, bueno, pues en esa se anunciará, que de hecho ya lo sabíamos porque nos lo habían comentado, que el Madrid y el FC Barcelona, como miembros fundadores, iban a recibir 1.000 millones de euros, que van a marcar lógicamente la diferencia, sobre todo en las cuentas, ¿vale? Porque incluso aunque el Real Madrid haya tenido un contratiempo con los conciertos, que por cierto lo ha tenido, y el tema de la insonorización es prácticamente imposible, ya os lo digo yo, os voy a desvelar por qué. Bueno, pues el asunto es que 1.000 millones de euros te lo cambian todo, porque en definitiva ya te ponen a otro nivel. O sea, es que el Real Madrid, con todo lo que pueda generar el Bernabéu, más allá de los conciertos, incluso sin los conciertos, pero 1.000 millones de euros de bonus, más lo que pueda conseguir en la Superliga. O sea, el Madrid se va a poner, vamos a empezar a hablar de ingresos de explotación por encima de los 2.000 millones de euros cada año. Por encima de los 2.000 millones de euros cada año. O sea, una auténtica locura. Una auténtica locura, una auténtica pasada. Y lógicamente eso ya te pone en otro nivel completamente distinto, donde el Real Madrid, o donde los madridistas nos damos cuenta de que estamos operando un equipo que es prácticamente una empresa mundial. Así que bueno, pues hombre, muchas buenas noticias hay en torno al Real Madrid, pero que no decaiga sobre todo el espíritu de que el hecho de que nos hayan jorobado los conciertos del Bernabéu de alguna manera vaya a hacer que se hunda todo el proyecto, porque eso no es así. Florentino ha abierto muchas vías diferentes y honestamente creo que va a venir de esa manera. Yo creo que tenemos que mantener absolutamente la calma, ¿vale? Y la tranquilidad al respecto de todo lo que puede pasar, que además creo que puede ser muy interesante, o sea, que no desfallezcáis en ese sentido. Y luego ya el tema de Negreira, que esto sí que es gordo, y aquí los que tanto se ríen del Real Madrid, lo que nos ha pasado en esta última semana, deberían poner mucha atención, es lo que comentaba ayer ni más ni menos que Ricardo Ramos Neira al respecto de los cargos que tenía el señor Freisa. Mucho cuidado porque lo vamos a escuchar un par de minutos y lo comentamos. Veréis, Ricardo Ramos Neira desvelando no solamente el contenido de la querella, sino los cargos que Freisa ejercía en el FC Barcelona. Aquí, y la voy a leer mejor aquí que en el ordenador. Dice, diligencia previa, 348/223, sección número 2, providencia del juez señor Joaquín Aguirre. Dada cuenta el anterior escrito presentado por el procurador don Carlos Molina Blanchard en nombre y representación del Real Madrid Club de Fútbol, únase teniéndose por efectuadas las manifestaciones y se acuerda requerir a la cadena COPE para que remita copia de la grabación del programa El Partidazo de COPE emitido con fecha 1/10/24. Asimismo, se acuerda requerir al FC Barcelona a través de su representación procesal, don Carlos Montero Reiter, para que certifique los cargos que ostentó y las atribuciones que tuvo el señor Toni Freixa como miembro de la Junta Directiva o cualquier otro cargo durante los años del 2010 al 2018. Lo mando y rubrico, su señoría da fe hoy, diligencia, seguidamente se cumpla, da orden de que se cumpla lo mandado, ¿no? Veis ahí el escrito y la fecha, pues esto está remitido al aportarlo, ya tiro con todo. Los cargos, hay que certificarlo, bueno, ya se los digo yo a su señoría, pero bueno, esto hay que hacerlo de forma legal, ¿no? Bueno, pues Freixa, entre otras cosas, fue asesor jurídico de Laporta en el primer mandato de Laporta y después fue secretario de la Junta Directiva con Rosell y portavoz del club. Por lo tanto, que no me diga que no estaba enterado y demás. Estaba enterado de sobra y precisamente por estar enterado de sobra, por eso mismo, hizo las declaraciones que hizo. Vale, ya sabemos, ¿no? Ya lo hablamos aquí con Miguel Ángel Pérez en una... Bueno, ya lo veis, ¿vale? Eso es lo que comentaba y eso es lo que dejaba caer, que además yo creo que es algo de dominio público, los cargos que ostentaba Freisa, que lógicamente tienen que ir por un cauce legal para que se considere todo que va ajustado al proceso y todo ese tipo de cosas, pero que efectivamente era asesor, secretario, portavoz, o sea que realmente él tenía cargos que uno puede sospechar o inferir que efectivamente sabía mucho de lo que había y sabía mucho de lo que se hablaba y sabía mucho de lo que se hacía. Entonces, lógicamente, ahora el juez tendrá, lógicamente, que dirimir si efectivamente le deduce
declaración, que yo entiendo que sí, y a partir de aquí cuidado porque todo lo que pueda decir Freisa a lo mejor es un actor con el que nadie en Barcelona contaba, es decir, alguien que en un principio no iba a estar en el proceso y que de repente ahora tiene que decir y contar lo que sabe. Y lógicamente todo esto se puede añadir al atestado y en base a que a lo mejor va a corroborar, como hizo en COPE, entiendo yo, va a corroborar lo que dijo, pues lógicamente más gordo va a ser el palo para el Barcelona, porque en definitiva aquí todo el mundo estaba al tanto de lo que había, aquí todo el mundo sabía lo que se hacía y lógicamente aunque al final no se encuentre el destino del dinero o las justificaciones de pagos, obviamente es que hay unos testimonios que yo sinceramente creo honestamente que apuntan en la misma dirección y lógicamente todo eso puede ir en perjuicio del FC Barcelona a nivel de sentencia, a nivel de sanción y a nivel de lo que es el futuro de la viabilidad del club, que lógicamente puede quedar tremendamente comprometido, así que mucho cuidado con eso.